Pensé que sorprender a mis padres con una casa frente al mar de $875.000 sería el momento más feliz de sus vidas. Me llamo Mason Briegway, y durante los últimos 3 años he estado planeando el regalo perfecto para las 2 personas que lo sacrificaron todo para darnos a mi hermana y a mí una vida mejor. Pero cuando entré por esa puerta sin avisar una tarde de jueves, lo que vi hizo que se me helara la sangre. Mi cuñado, Trent, que medía 1,93 m, tenía el cuello de mi padre retorcido en su enorme mano, levantando a mi padre de 60 años del suelo como si no pesara nada. Mi madre sollozaba en el suelo de mármol que había elegido a propósito porque ella siempre había soñado con suelos que brillaran como el agua. Y mi hermana Roxy estaba allí de pie con una sonrisa que me revolvía el estómago. La misma sonrisa que iba poniendo cuando me robaba los dulces de Halloween y me echaba la culpa. «Esta casa ahora nos pertenece», gruñó Trent, con la saliva salpicando su boca mientras agitaba a mi padre como si fuera un muñeco de trapo. «Estos viejos no la merecen. Son demasiado viejos, demasiado tontos y demasiado débiles para vivir en un sitio así». Mi padre, Dennis Briegway, que pasó 35 años entrando en edificios en llamas como el jefe de bomberos más condecorado de Cincinnati, jadeaba por aire. Mi madre, Patricia, que moldeó a miles de jóvenes como la querida bibliotecaria de la escuela primaria Oakwood, suplicaba entre lágrimas: «Por favor, Trent, le estás haciendo daño. Este es el regalo de nuestro hijo. Mason trabajó tanto para esto». «Mason», se rió Roxy, mirando su manicura nueva mientras nuestro padre luchaba por respirar. «Perfecto, Mason puede comprarse otra casa. Nosotros necesitamos esta. Nos la merecemos. Mamá, papá, de todas formas vais a moriros en unos años. ¿Para qué malgastar esta casa preciosa en gente que ni siquiera va a vivir lo suficiente para disfrutarla?» Lo enfermo era lo calculado de todo. Habían interceptado mi sorpresa de aniversario, habían llevado a mis padres 7 horas hasta Florida con falsas excusas y ahora intentaban obligarles a firmar la escritura de una casa que había comprado con 15 años de comisiones ahorradas. Una casa pensada para ser la jubilación soñada de mis padres, después de toda una vida durmiendo en un dormitorio con goteras porque habían gastado su dinero en nuestros fondos universitarios en lugar de en arreglar la casa. Me quedé allí parado durante 3 segundos que parecieron 3 horas, viendo la cara de mi padre enrojecerse, viendo a mi madre estirarse hacia su marido de 35 años como quien busca apoyo, viendo a mi hermana contar con los dedos como si ya estuviera calculando el precio de reventa. No me habían visto aún. No sabían que había conducido toda la noche desde Atlanta después del contestador aterrorizado de mamá. No sabían que llevaba 5 minutos grabándolo todo desde la ventana. No sabían que 2 patrullas de la policía de Clearwater estaban esperando a la vuelta de la esquina mi señal. Lo que ocurrió después cambió a nuestra familia para siempre y me enseñó que, a veces, las personas con las que compartes la sangre pueden ser extrañas, mientras que la familia que eliges se convierte en todo. Crecí en un barrio modesto de Cincinnati. Mis padres, Dennis y Patricia Briegway, le dieron a mi hermana Roxy y a mí todo lo que pudieron y mucho de lo que no podían permitirse. Nuestra casa en Maple Street no era gran cosa desde fuera, revestimiento de aluminio que necesitaba pintura, un camino de entrada con más grietas que hormigón y un porche delantero que se inclinaba un poco hacia la izquierda después de que se asentara la cimentación. Pero dentro de esa casa mis padres construyeron algo que el dinero no compra. Un hogar donde el sacrificio era una práctica diaria y el amor la única moneda que importaba. Papá pasó 35 años en el departamento de bomberos de Cincinnati, abriéndose camino desde novato hasta jefe de bomberos con pura determinación y con esa incapacidad de dejar a nadie atrás. Volvía a casa al amanecer oliendo a humo y agotamiento, su uniforme a veces aún húmedo por las mangueras. Pero nunca se perdía ni un solo partido de béisbol mío ni el recital de baile de Roxy. Mason, la familia va primero, decía cada cena de domingo, con sus manos ajadas juntas para rezar en nuestra mesa de cocina reducida. Todo lo demás son detalles. Mamá dirigió la biblioteca de la Oakwood Elementary durante 28 años, convirtiéndola en lo que el director llamaba el corazón del colegio. Niños que no tenían nada encontraban dinero anónimo para el almuerzo en los libros devueltos.
Padres con problemas con las facturas descubrían errores informáticos que borraban sus recargos. Ella trabajaba hasta las 6 de la tarde, luego volvía a casa para ayudar con los deberes, cocinaba desde cero porque era más barato que pedir comida y hacía que nuestra ropa de mercadillo pareciera especial. «No es lo que llevas», le decía a Roxy mientras le ajustaba un vestido de segunda mano. «Es cómo te comportas». Esas palabras y valores me empujaron durante la universidad, durante jornadas de 14 horas construyendo mi negocio de bienes raíces comerciales, en cada apretón de manos y negociación de contrato. Mientras otros corredores de mi firma celebraban tratos en clubes de campo y se gastaban las primas en BMW, yo vivía en un estudio y ahorraba cada comisión. Mis colegas pensaban que estaba loco. «Mason, cerraste un complejo de oficinas de $2 millones y sigues conduciendo ese Honda de 10 años», se reían. Pero no veían lo que yo veía cada domingo cuando visitaba a mis padres: los estados de la hipoteca amontonándose en la encimera de la cocina, los avisos de que la pensión de papá era menor de lo esperado, las facturas médicas de la operación de espalda de mamá que el seguro no cubría por completo. Y luego estaba Roxy. Mi hermana pequeña siempre fue lo que mamá llamaba cariñosamente una soñadora. Boutiques de moda que duraban 3 meses. Food trucks que nunca pasaban de la fase de planificación. Un centro de bienestar que resultó ser un error de $70.000. Cada empresa empezaba con entusiasmo y acababa con mamá y papá refinanciando en silencio algo o cobrando otra parte de su jubilación para cubrir sus deudas. «Solo tiene que encontrar su camino», defendía mamá cada vez que yo lo cuestionaba. Incluso cuando veía a papá coger turnos extra con 60 años, su cuerpo ya no se recuperaba como antes. Se dañaba la espalda en la cocina pensando que nadie le veía, y aún así salía a otro turno nocturno porque Roxy necesitaba ayuda con su última crisis empresarial. Cuando Roxy se casó con Trent Deont hace 5 años, todos esperábamos que él fuera su estabilidad. Llegaba a las cenas familiares con trajes caros, hablaba de su experiencia en restaurantes en Miami y soltaba nombres de chefs famosos que decía conocer personalmente. Tenía esa habilidad de hacerte creer que su éxito estaba a un paso de una inversión. Papá fue tan optimista con que Roxy había encontrado por fin su ancla que sacó todo su dinero de la cuenta de jubilación para ayudarles a abrir Dumont's Catch en el centro de Cincinnati. «Esto es», nos prometió Trent, estrechándole la mano a papá con las dos suyas. «No te fallaré, Dennis. Este restaurante nos va a mantener a todos». Duró 8 meses. Los acreedores empezaron a llamar a la casa de mis padres porque Trent los había apuntado como fiadores sin decirles nada. El equipo fue embargado. El personal demandó por sueldos impagados. Trent culpó a la ubicación, a la economía, a la competencia, a todo menos a él mismo. Roxy culpó a papá por no invertir más. Aquella noche tomé mi decisión. Estaba en mi oficina, acabando de cerrar el mayor trato de mi carrera, un complejo de oficinas de $40 millones en Columbus que me iba a reportar la mayor comisión de mi vida. Al firmar los papeles solo podía pensar en el aniversario número 35 de mis padres que se acercaba, en que papá cumplía 60 la misma semana y en que los dos seguían durmiendo en un dormitorio con cubos bajo las goteras porque arreglar el tejado hubiera significado no poder ayudar a Roxy con su próxima crisis. Se merecían algo mejor. Se merecían todo. Y por primera vez estaba en posición de dárselo sin pedir nada a cambio, salvo la oportunidad de verlos por fin ponerse a sí mismos por delante. El plan debía ser simple y hermoso. Mis padres irían a casa de Roxy a su cena habitual del jueves. Y cuando volvieran, mudanceros profesionales estarían cargando sus cosas en un camión. Encontrarían una carta en la mesa de la cocina explicándolo todo, billetes de avión para la mañana siguiente y las llaves de su nueva vida en Clearwater Beach. En lugar de eso, mi teléfono explotó de llamadas perdidas a las 2 de la madrugada de ese jueves, 17 llamadas de mamá, 3 de papá y un mensaje de voz que me heló la sangre. El buzón de mamá estaba entre sollozos, casi incoherente. «Mason, ha pasado algo terrible. Roxy y Trent se han enterado de la casa. Nos han llevado, Mason. Nos hicieron subir al coche. Por favor, ven a casa. Por favor, ayúdame».
Yo estaba en Atlanta terminando una inspección de una propiedad cuando llegaron las llamadas. Ni siquiera fui al hotel a por la maleta. Me metí en el coche y conduje 8 horas seguidas sin parar durante la noche, con las manos blancas de apretar el volante mientras los mensajes de papá llegaban. Cada uno más preocupante que el anterior. No vengas. Lo estamos solucionando. Tu hermana está confundida. Está bien. Mason, por favor, déjalo. No queremos estropear tu sorpresa. Todo está bien. Pero yo conocía la forma de escribir de mi padre tras 38 años. Esos mensajes eran demasiado cortos, demasiado derrotados. Él nunca usaba puntos y comas en los textos, siempre signos de exclamación. Esto no era calma, esto era control. Llegué al mediodía a nuestro viejo barrio con el pecho apretado de angustia. Su casa estaba completamente vacía. No vacía como si se hubieran ido de vacaciones, sino despojada. La ventana de la cocina abierta, las cortinas desaparecidas. La señora Chen de al lado me esperaba en su porche y vino corriendo hacia mi coche antes incluso de que aparcara. Mason, gracias a Dios que has venido, susurró, mirando alrededor nerviosa como si alguien pudiera estar observando. Se fueron con Roxy ayer por la mañana. Ese marido suyo estaba cargando cajas, tirando cosas por todas partes. Tu madre lloraba como nunca. Tu padre intentó negarse a subirse al coche, pero ese Trent le agarró del brazo tan fuerte que pensé que se lo iba a romper. ¿Llamaste a la policía? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu padre me suplicó que no, contestó. Dijo que era un asunto de familia, pero Mason, llevo 20 años conociendo a tus padres. Nunca les había visto tan asustados. La posibilidad me golpeó como un martillo. La tarjeta de cumpleaños que había dejado con nuestro abogado de familia que mencionaba la dirección, pensando que era una buena idea que les llegara durante su cena en casa de Roxy. Roxy debía haberla interceptado de algún modo, probablemente a través de la secretaria del abogado con la que había salido un tiempo el año pasado. Tenía que haberse enterado de mi sorpresa y convertirla en una emboscada. Las 7 horas de viaje hasta Clearwater se hicieron eternas. Llamé 18 veces a papá, directo al buzón cada vez. El teléfono de mamá estaba totalmente apagado. Ni siquiera Roxy contestaba, aunque podía ver que leían mis mensajes. A cada milla que pasaba mi imaginación pintaba escenarios peores. ¿Estarían heridos? ¿Los tendrían retenidos contra su voluntad? ¿Las deudas de juego de Trent le habían empujado a algo desesperado? Cuando por fin entré en Sunset Shore Drive y vi la casa por primera vez desde el cierre, se me cayó el estómago. La villa de estilo mediterráneo que había comprado como símbolo de la libertad de mis padres se había convertido en su prisión. La escalade negra de Trent estaba aparcada torcida en el camino como si fuera una marca territorial, una rueda aplastando las plantas de hibisco que había pedido expresamente porque a mamá le encantaban. A través de los enormes ventanales que debían enmarcar sus vistas al mar, pude ver todo como una pesadilla representada en un escenario. Mamá estaba de rodillas junto a la isla de la cocina, con los hombros temblando de sollozos. Papá apoyado contra la pared cerca del frigorífico y Trent con el puño aferrado al cuello de papá, levantándolo en el aire. «Fírmalo, no verás más a tu preciosa hija». La voz de Trent llegaba con agresividad y rabia. «Firma la transferencia de la escritura, viejo, o me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tu hija. ¿Crees que Mason es tan perfecto? Compró esta casa para controlaros, para haceros dependientes de él. Os estamos haciendo un favor». Roxy estaba junto a la encimera de mármol, examinando su manicura con la misma expresión de aburrimiento que ponía en las intervenciones familiares por sus gastos. De vez en cuando sonreía ante los sollozos de mamá como si fueran la música de fondo de su victoria. «Por favor», oí suplicar a mamá, con la voz entrecortada. «Este es el regalo de Mason. No podemos robarle a nuestro propio hijo. Roxanne, cariño, esto no eres tú». «¿No soy yo?» Roxy rió, un sonido tan agudo que cortaba el aire. «Esto soy exactamente yo, mamá».
La hija que está harta de ser la segunda para el señor perfecto. Él puede comprarse otra casa. Nosotros necesitamos esta. Nos la merecemos después de todo lo que nos habéis hecho. Entonces vi la cara de papá cambiar. Vi algo romperse en el hombre que había sacado gente de edificios en llamas. Se llevaba la mano al pecho, su rostro tomando un tono alarmante de rojo. Me quedé paralizado fuera de esa ventana exactamente 3 segundos, viendo a mi padre luchar por respirar mientras Trent lo sacudía como a un perro con un juguete. 3 segundos para dejar que la rabia abrasadora se transformara en cálculo helado. 3 segundos para comprender que entrar a la fuerza habría solo escalado la violencia. 3 segundos para trazar un plan que lo terminara todo de forma definitiva, no solo temporal. Mis manos estaban sorprendentemente firmes al sacar el teléfono y empezar a grabar a través de la ventana, asegurándome de captar la mano de Trent en el cuello de papá, la posición de mamá en el suelo y la indiferencia despreocupada de Roxy ante el sufrimiento de sus padres. El vídeo sería crucial, pero no bastaba. Necesitaba que confesaran más para revelar el alcance total de su plan. Durante el viaje había cogido varios documentos de la caja fuerte de mi oficina que había guardado para el momento oportuno. La carpeta contenía las deudas de juego de Trent en 3 casinos distintos que sumaban $97,000, cheques falsificados de la cuenta de mamá que descubrí hace 6 meses pero sobre los que nunca les confronté, y grabaciones de seguridad de la caja de ahorros de papá que mostraban a Roxy sacando dinero con su tarjeta cajero robada en 12 ocasiones distintas. Había protegido a mis padres de la fea verdad sobre su hija, pero ahora esos documentos eran armas. Marqué a mi abogado inmobiliario, Jim Crawford, hablándolo bastante alto como para transmitir urgencia, pero manteniéndome lejos de la casa para no ser detectado. Jim, necesito que congeles cualquier intento de transferencia de la escritura de la propiedad de Clearwater inmediatamente. Saca la documentación que demuestra que soy el único propietario con el título completo. Envíala ahora mismo a la oficina del sheriff del condado de Pinellas. Mason, ¿qué está pasando?, preguntó Jim, con la preocupación evidente en la voz. Mi cuñado está intentando obligar a mis padres, mediante coacción física, a firmar la cesión de una propiedad que no les pertenece. Estoy a punto de encargarme de esto, pero necesito respaldo legal. ¿Listo? Puedes también contactar con la Fiscalía del Estado de Florida por intento de gran robo y abuso a personas mayores. Mientras Jim hacía su magia legal, hice mi segunda llamada al oficial Carlos Martínez, el agente de libertad condicional de Trent en Ohio. Llevaba tiempo vigilando a Trent desde que se saltó 3 controles tras el fracaso del restaurante. Oficial Martínez, soy Mason Briegway. Me pidió que le avisara si Trent Deont cruzaba las fronteras del estado sin permiso. En este momento está en Florida agrediendo físicamente a un jefe de bomberos jubilado de 60 años mientras intenta robar una propiedad de $875,000. No tiene permiso para salir de Ohio sin autorización judicial, confirmó Martínez. Me comunicaré de inmediato con los US Marshals y con las fuerzas del orden locales de Florida. ¿Puede enviarme ese vídeo que mencionó? Subí la grabación a un servidor seguro en la nube y le mandé el enlace a Martínez. Luego abrí en el móvil la app de la casa inteligente, agradeciendo el paquete tecnológico por el que insistí en el cierre. El dueño anterior había instalado cámaras en todas las habitaciones por seguridad, todas conectadas a un sistema que yo podía controlar en remoto. Activé cada cámara, las configuré para grabar directamente en la nube y decidí anunciar mi presencia de una forma que causara el máximo impacto psicológico. Apagué todas las luces de la casa a la vez. Los gritos desde dentro fueron inmediatos. Trent soltó a papá y tropezó hacia atrás en la oscuridad. Roxy chilló como si hubiera visto un fantasma. Mamá llamó a papá y le oí responder, con la voz más firme que antes. Los dejé entrar en pánico exactamente 5 segundos antes de devolver la corriente. Luego activé el sistema de megafonía de la casa. Mi voz llenó todas las habitaciones a la vez. Trent Deont y Roxanne Briegway Deont en este momento están siendo grabados por 12 cámaras distintas. Estas imágenes se están transmitiendo en directo al Departamento de Policía de Clearwater y a la Fiscalía del Estado de Florida.
A través de la ventana vi cómo a Roxy se le iba la sangre del rostro. Trent dio vueltas buscando cámaras que no podía ver. Continué, manteniendo la voz nivelada y profesional. La agresión a Dennis Briegway ha quedado documentada. El intento de robo mediante coacción está grabado. Trent, tu oficial de libertad condicional ya ha sido notificado de tu violación de viaje interestatal. Los US Marshals van en camino. Fue entonces cuando por fin caminé hasta la puerta principal y entré con mi llave, con calma. No corrí. No grité. Simplemente entré, con la carpeta de pruebas en una mano y el móvil en la otra, mostrando el tiempo de respuesta del sheriff. 4 minutos, anuncié, mirando directamente a Trent. Es lo que te queda antes de que llegue la policía. O sueltas a mi padre ahora mismo y te sientas en silencio hasta que lleguen, o empeoras tu situación. Tú decides. La cara de Trent fue pasando por emociones como una tragaperras hasta quedarse en una furia desesperada. Dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. Te crees muy listo, ¿verdad? Tu hermana se merece esta casa más que ellos. Están viejos. Se van a morir pronto de todas formas. Me quedé inmóvil, dejando que se acercara. Trent, ahora mismo te están grabando desde 6 ángulos distintos. Cada paso que das hacia mí es un año más en tu condena. Eso lo detuvo en seco. Por fin entendió que todo su plan delictivo estaba documentado desde múltiples ángulos. Quita las manos de mi padre, dije en voz baja, manteniendo el contacto visual mientras él se quedaba congelado entre papá y yo. La casa estaba cargada de tensión. El rumor de las olas afuera ponía una banda sonora extrañamente pacífica a la destrucción de nuestra familia. Trent intentó recuperar la bravuconería, enderezándose a su estatura completa. Tus padres ya aceptaron firmar. Llevamos aquí horas. Quieren que tengamos esta casa. Díselo, Dennis. Papá se despegó de la pared. Su porte de jefe de bomberos regresó a pesar de las marcas rojas en el cuello. No aceptamos nada. Nos amenazaste, nos trajiste a la fuerza e intentaste robarle a nuestro hijo. No es robar si es familia, estalló de pronto Roxy, dando un paso al frente con lágrimas que yo sabía que eran fingidas. Mason, no entiendes por lo que hemos pasado. El fracaso del restaurante nos destruyó. Estamos a punto de perder el piso. Mamá y papá iban a ayudarnos, ¿verdad? Mamá se puso de pie despacio, secándose lágrimas de verdad con dignidad. Te hemos ayudado durante 15 años, Roxanne. $300,000, todos nuestros ahorros de jubilación, cada fondo de emergencia, cada vacaciones que nunca hicimos, cada reparación que pospusimos. Y nos lo echabais en cara, gritó Trent, perdiendo por fin el control. Cada cena, cada reunión familiar, esas miraditas de decepción, como si fuéramos unos fracasados. Lo sois, dije con calma, abriendo la carpeta que llevaba. Pero no porque vuestro negocio se hundiera. Lo sois porque le robasteis a quienes más os querían. Saqué el primer documento. Pacific Coast Casino, 43,000 en deudas de juego a nombre de Trent, pagadas con cheques robados de la cuenta de mamá. Seminole Hard Rock, 28,000. El mismo patrón. ¿Sigo? A Trent se le fue por completo el color de la cara. Roxy se agarró a la encimera para no caerse. Eso es imposible, susurró. Nunca tocamos sus cuentas. Saqué las impresiones de las cámaras de seguridad. 15 de enero, Roxy en cámara en First National, retirando 2,000 de la cuenta de papá. 28 de enero, otros 3,000. 3 de febrero, 5,000. Te volviste codiciosa y descuidada. El departamento de fraude del banco lo detectó, pero papá les dijo que era autorizado porque no quería creer que su hija le estaba robando. La voz de papá sonó hueca. ¿Sabías esto desde hace 6 meses? Asentí. Contraté a un perito contable cuando vi discrepancias. No te lo dije porque esperaba que, si Roxy buscaba ayuda y las cosas mejoraban, podríamos manejarlo en silencio como familia. Eres un santurrón de mierda, bufó Trent y se lanzó hacia mí con el puño atrás.
El golpe fue lento y cantado, de alguien que aprendió a pelear viendo películas. Lo esquivé y su propio impulso lo estampó contra la columna de mármol italiano que había elegido para la entrada. El crujido de su nariz al romperse fue seguido de su aullido de dolor mientras caía al suelo, con la sangre corriéndole entre los dedos. «Me rompiste la nariz. Me agrediste. Te voy a demandar por todo». En realidad, dijo una voz nueva desde la puerta. «La única agresión que hemos visto es la suya, señor Deont». El sheriff Martínez entró con 4 agentes. En su tablet ya se veía el vídeo del sistema inteligente. Detrás, 2 técnicos de emergencias corrieron a atender a papá mientras otro se ocupaba de la lesión autoinfligida de Trent. «Llevamos viendo la transmisión en directo los últimos 10 minutos», continuó Martínez, sacando las esposas. Trent Deont queda arrestado por agresión, lesiones, intento de gran robo mediante coacción, violación de la libertad condicional y cruce de fronteras estatales sin autorización. «Esto es una trampa», gritó Trent entre sangre. «Nos tendió una emboscada. Mason planeó todo esto. Yo planeé darle a mis padres un regalo de jubilación», corregí. «Tú planeaste un delito». Mientras lo esposaban, Roxy corrió hacia él, sus lágrimas falsas ya mezcladas con pánico real. «No pueden arrestarlo. Las víctimas somos nosotros. Mason lo tiene todo y nosotros no tenemos nada. Nuestros padres lo eligieron a él antes que a su propia hija». Martínez la miró con profesional frialdad. «Señora, ¿quiere explicar los 70.000 en retiros fraudulentos de las cuentas de sus padres? Tenemos las pruebas que aportó el señor Briegway». Roxy miró a nuestros padres. Por fin se le cayó del todo la máscara. «Soy vuestra hija. Vuestra sangre. ¿De verdad vais a permitir que nos arresten? ¿Lo elegís a él antes que a mí?» Mamá se acercó despacio, con la espalda recta de bibliotecaria. «No estamos eligiendo a nadie, Roxanne. Tú elegiste cuando decidiste aterrorizar y robar a quienes te dieron todo. Elegiste la codicia en lugar de la gratitud. Elegiste el robo en lugar de la confianza. Cuando estés lista para volver a ser nuestra hija en lugar de nuestra ladrona», añadió papá, con la voz firme pese a los moratones del cuello, «aquí estaremos. Pero ni un segundo antes de que aceptes la responsabilidad de lo que has hecho». El rostro de Roxy se retorció de furia. «Os vais a arrepentir. Cuando estéis viejos y muriéndoos, no vengáis llorando a mí. Mason no siempre estará. Estaréis solos». «No», dije, sacando la orden de alejamiento. «Estarán protegidos. Esta orden significa que si os acercáis a menos de 500 pies de ellos o de esta casa, te reencuentras con Trent en la cárcel». Cuando los agentes se los llevaron, con Trent maldiciendo y Roxy sollozando, la casa se quedó de golpe demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado todo. Solo se oían las olas del golfo rompiendo con constancia más allá de esos ventanales del suelo al techo. Mamá se derrumbó en los brazos de papá y, por un momento, solo se abrazaron, 35 años de matrimonio sosteniéndolos en pie cuando todo lo demás se caía. Me quedé mirando a mis padres, de repente agotado. La adrenalina que me sostuvo durante la confrontación se evaporó en algo hueco y triste. «Mason», dijo papá en voz baja, aún áspera por la agresión de Trent. «No podemos aceptar esta casa. No después de lo que ha provocado. No después de lo que ha revelado. Esta casa no provocó nada, papá», respondí, sentándome en el suelo de mármol, sintiendo de golpe mis 38 años. «Solo mostró lo que ya estaba ahí. Roxy y Trent os llevaban robando años. La casa solo lo sacó a la luz». Terminamos sentados en el suelo del salón, en este espacio precioso de techos catedralicios y vistas al océano, comiendo comida china en cajas, como antes en nuestra cocina minúscula de Maple Street. Mamá encontró en una de las cajas los folletos de su luna de miel, la misma foto de Clearwater Beach que había guardado durante 35 años, amarillenta por los bordes pero bien conservada. «Solía mirarlos cuando erais pequeños», susurró, pasando los dedos por una foto de la misma playa que ahora se veía por su ventana. «Jamás imaginé que viviríamos aquí.
Yo solo quería pisar esa arena una vez antes de morir. Ahora podrás caminar por ella cada día, le dije, apretándole la mano. Las consecuencias legales fueron rápidas. Trent recibió 18 meses por violación de la libertad condicional, agresión e intento de gran robo. Sus deudas de juego salieron a la luz durante el juicio, revelando conexiones con gente peligrosa muy interesada en encontrarlo. Roxy pidió el divorcio a la semana de su sentencia y desapareció a Arizona con un novio nuevo con el que, al parecer, llevaba meses a escondidas de Trent. El perito contable que contraté descubrió que llevaba una doble vida, desviando dinero de nuestros padres mientras mantenía otra relación con un hombre que creía que ella era soltera y huérfana. 6 meses después envió un mensaje: «Estoy buscando ayuda. Lo siento. Quizá algún día pueda arreglar esto». Mamá respondió con solo 4 palabras: «Siempre te querremos». Pero el verdadero final, el momento que me demostró que todo había merecido la pena, llegó exactamente un año después. Estaba de visita por el cumpleaños 61 de papá cuando oímos llamar a la puerta. Una pareja joven estaba allí con un niño de 2 años. La mujer lloraba antes incluso de hablar. «¿Señor Briegway? ¿Jefe de bomberos Briegway?», preguntó. «Señor, probablemente no se acuerde de mí. Soy Jennifer Walls. Hace 15 años me sacó de mi apartamento en llamas en Vine Street. Tenía 17, estaba embarazada y muerta de miedo. Se quedó conmigo en la ambulancia, me agarró la mano, me dijo que todo iba a estar bien, que mi bebé iba a estar bien». Señaló al pequeño que se escondía tras sus piernas. «Él es Dennis. Lo llamé como usted. Íbamos a la playa de vacaciones y vi su foto en el boletín del barrio del hotel. Tenía que venir. Gracias. Aquella noche no salvó solo una vida. Salvó 2. Cuando se fueron, papá se quedó frente a esos ventanales enormes, mirando cómo el atardecer pintaba de dorado y naranja el golfo, la mano de mamá en la suya. «¿Sabes qué aprendí con todo esto?», dijo en voz baja. Pasamos tantos años intentando salvar a Roxy de sí misma, vertiendo todo en un vaso roto, que olvidamos algo importante: no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Pero las personas que sí quieren y merecen ser salvadas están por todas partes, añadió mamá, mirándome con lágrimas en los ojos. La familia no va de sangre, Mason. Va de quien aparece cuando la casa está en llamas, literal o figuradamente. Tú apareces. Siempre has aparecido. La casa de la playa se convirtió en algo más que mi regalo. Se transformó en un símbolo mayor, que a veces la mejor respuesta a quienes intentan quitarte todo es vivir bien a pesar de ellos. Cada amanecer que mamá ve desde su ventana de la cocina. Cada pez que papá pesca desde su barco. Cada cena con amigos que se han vuelto familia elegida. Todo prueba que el amor no se mide por lo que estás dispuesto a sacrificar, sino por saber cuándo dejar de sacrificar por quienes solo quitan. La última vez que visité, papá había enmarcado algo en su despacho. No sus condecoraciones ni sus medallas del cuerpo de bomberos, sino el recibo de la casa con la nota que yo escribí: «Por 35 años de sacrificio. Ahora os toca vivir». Debajo, él añadió sus propias palabras: «El mejor regalo no es la casa. Es aprender qué puertas abrir y cuáles cerrar para siempre. Algunas puertas, una vez cerradas, protegen todo lo que merece la pena dentro». Mis padres son la prueba viviente de que nunca es tarde para empezar la vida que mereces, rodeado de gente que de verdad te quiere, en una playa que antes solo soñabas. Si esta historia te ha tocado, si has lidiado con familiares que confunden amor con derecho, o si simplemente crees que unos buenos padres merecen cosas buenas, dale me gusta a este vídeo y compártelo con quien necesite oírlo. Cuéntame abajo tus experiencias eligiendo a tu verdadera familia por encima de parientes tóxicos. Y no olvides suscribirte al canal para más historias sobre familias, redención y los precios que pagamos por ambas. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien no es solo una casa, es el permiso para ponerse por fin en primer lugar.